Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Gálvez. Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículo del 7 al 9. Me seduciste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: Señor, mi alma tiene sed de ti. Todos: Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Todos: Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Todos: Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Todos: Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Todos: Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los hombres, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede pasar a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Pero el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece en sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso ahí donde estás quiero invitarte a que te coloques en sintonía de oración. Hoy Jesús le dice a Pedro: tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de pensar del modo de Dios, de la manera de Dios. Que ustedes y yo pensemos como Dios piensa, actuemos como Dios quiere y nos hagamos sus discípulos. Por eso ahí donde estás quiero invitarte a que hagas después de mí esta hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Queridos hermanos, hoy es domingo 30 del mes de agosto. Casi termina el mes. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendito sea Dios por esta oportunidad que nos regala. Bendito sea Dios por este momento que nos da de poder compartir la palabra de Dios, de poder compartir el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Me alegra mucho poder estar con todos ustedes en este día. Hoy es el Día del Señor, domingo, Día del Señor. También la iglesia de Santa Rosa de Barinas. Nos alegramos por el Día de la Santa.
Hoy es el día de Santa Rosa de Lima, Virgen. Bendito sea Dios por esta oportunidad que nos permite, por esta oportunidad que me permite de estar en esta comunidad de Santa Rosa de Barinas, siendo párroco, el pastor espiritual en la comunidad. Saludo a todo el pueblo de Santa Rosa. Un abrazo para cada uno de ustedes. En este día domingo, día del Señor, vamos a tener la Santa Misa a las 7 de la noche. Todos cordialmente invitados, 7 de la noche, Santa Eucaristía, Dios mediante. Hermanitos, la palabra de Dios hoy nos muestra que ustedes y yo debemos cambiar nuestra manera de pensar. Pedro, apóstol de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, estaba con el Señor, pero tenía una manera de pensar diferente a Cristo. Había compartido con Él, pero tenía una manera de pensar humana. Cuando Jesús le dijo, mire, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que padecer, tiene que sufrir en manos de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, Pedro le dijo, un momentico, Señor. ¿Cómo se le ocurre que usted vaya a sufrir? No. ¿Que usted vaya a pasar por un dolor, un sufrimiento? No, porque si usted sufre, nosotros sufrimos. Pregunto, ¿a quién le gusta el sufrimiento? ¿A quién le gusta padecer una enfermedad, un dolor, una angustia, un problema? A nadie. Pedro nos representa a nosotros. Nos representa a nosotros que no nos gusta. Y entonces usted puede ver que en la vida hay personas que andan quejándose, que andan siempre quejándose. Estoy enfermo, Dios no me quiere, me siento mal. ¿Cómo está usted? Muy mal. Pedro representa a ese tipo de personas. Y entonces Jesús le dice, mire, sinvergüenza, deje de estar pensando como los hombres. Deje de estar pensando, apártate de mí, Satanás, apártate, porque tu modo de pensar no es el que Dios quiere. Es el que los hombres quieren, es el que los hombres piden. Hoy día a nadie le gusta sufrir. Tener un defecto físico, quiero ir por el cirujano para que me arregle, para que me acomode. Tener una enfermedad, quiero ir al médico para tomar la medicina. Tener una necesidad, estando a pie, necesito comprar aunque sea una bicicleta, una moto, un carro para trasladarme. A nadie le gusta el sufrimiento. Y entonces Jesús dice, la manera de pensar de los cristianos de hoy día es la misma manera de pensar como la de Pedro. ¿Y cuál era la manera de pensar de Pedro? Cero sufrimiento, cero dolor, cero malos tratos, cero angustias. Y por eso Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Vamos a meditar pues el evangelio de este día. Es el evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 21. Te invito, querido hermano, a que busques en la Biblia. Te invito, querido hermano, a que abras la palabra de Dios. A que leas conmigo las Sagradas Escrituras en este día. Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, para que todos los días tenga la oportunidad de nutrirse de las Sagradas Escrituras. San Mateo capítulo 16, versículo 21 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Cuando alguien decía que iba a Jerusalén, se inscribía y se anotaba toda la familia. En Jerusalén estaba el templo, está el templo. Y en el templo es el centro de la vida espiritual. Es el lugar donde la gente va a orar, es el lugar donde la gente se va a encontrar, es el lugar donde la gente se va a reunir, es el lugar donde la gente va a hablar con Dios. Todos iban al templo, a Jerusalén. Y cuando Jesús dijo, vamos a Jerusalén, mire que los apóstoles creyeron otra cosa. Pedro, usted lee Mateo capítulo 16, versículo 13, antes de leer este capítulo que estamos leyendo hoy, el versículo 21. Jesús hizo una pregunta en Cesarea de Filipo. Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán. Cristo había afirmado, había fundado su iglesia en Pedro. Cristo había aceptado la profesión de fe de Pedro.
Pedro había acabado de decir cosas muy bonitas acerca de Cristo. Pedro había acabado de afirmar su fe. Y cuando Jesús le dice, vamos a Jerusalén, vamos a ver a qué iban. Donde, oigan, para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Entonces Jesucristo empezó a decirle a los apóstoles, mire apóstoles, vamos a Jerusalén. Y allá en Jerusalén vamos a sufrir mucho, vamos a padecer mucho, vamos a pasar momentos difíciles. El Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ser entregado. Lo van a humillar, lo van a crucificar, le van a hacer esto, le van a hacer aquello. Y cuando Jesucristo le dijo que iba a Jerusalén para eso, no le dijo que iba para otra cosa, no le dijo vamos al templo a orar, vamos a presentar un sacrificio, no. Dijo vamos y me voy a ofrecer como el Cordero de Dios. Vamos y me voy a entregar. Miren la actitud de Pedro ante el sufrimiento. Cristo le dijo a Pedro que venía sufrimiento. Y si le venía sufrimiento a él, le venía sufrimiento a ellos. Porque si el jefe está pasando por alegrías, todas las personas que le acompañan están alegres. Pero si el jefe está pasando por tristeza, la gente se puede dar cuenta y puede ver que pueden venir momentos de calamidad para el lugar donde estén. Entonces Jesús, cuando le habló de sufrimiento, Pedro se puso a pensar, sumó, restó, multiplicó y dijo, no, un momentico, que usted vaya a sufrir, que usted vaya a pasar dolor, no, para eso no me inscribí yo a trabajar con usted, para eso usted no fue y me sacó de allá de sacar pescado, sufrimiento tenía yo pescando. Sufrimiento tenía yo allá toda la noche pescando y no encontraba ningún pescado, pero era pescador. Sufrimiento tenía yo en mi vida pasada. Que usted me haya traído para sufrimiento, miren lo que dice Pedro. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo, oigan, no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que si usted es el Hijo de Dios? Yo lo acabo de decir. Usted me dijo, bravo Pedro, eso se lo reveló mi Padre Celestial. Usted me viene a decir a mí ahora que vamos a pasar por sufrimiento, que vamos a pasar por dolor. Y miren la respuesta de Jesús. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no me intentes hacer tropezar en el camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Vamos a escribir esta frase, estas palabras. El modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Vamos a escribirla, por favor, lo que están escribiendo en los comentarios. Tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Y con estas palabras Jesucristo le da una lección a Pedro. Y con estas palabras Jesús nos da una lección a nosotros. Ustedes y yo tenemos un modo de pensar que no es el de Dios. Ustedes y yo tenemos una manera de pensar que es la de los hombres. ¿Cómo piensan los hombres? Pues como los hombres. ¿Cómo piensa Dios? Diferente a los hombres. ¿Usted quiere conocer el pensar de Dios? Sí, Padre, lea la Biblia. Yo quiero saber cómo piensa Dios, lea la Biblia. No, Padre, yo la Biblia no la leo. Entonces, por eso usted no sabe todavía cómo piensa Dios. El católico que no lee la Biblia, el católico que no lee las Sagradas Escrituras, no sabe cómo piensa Dios, porque Dios se plasmó su pensamiento en las Sagradas Escrituras. Usted puede leer el libro del Génesis, los primeros capítulos 1 y 2. Cuando Dios vio que todo era tiniebla y caos, dijo que haya luz y hubo luz, que haya agua y hubo agua, que haya esto y hubo esto. Creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto le. Esa es la manera de pensar. Cuando ustedes y yo somos cristianos y leemos la Biblia, nos damos cuenta cómo hizo Dios el mundo. Ahora, cuando no somos cristianos, no leemos la Biblia, entonces empezamos a leer libros. Y salen los científicos y dicen, es que el mundo lo creó el Big Bang. Entonces la gente dice, el mundo lo creó el Big Bang. Eso significa que no le importa la manera de pensar de Dios.
Cuando ustedes y yo amamos a Dios, queremos a Dios, leemos la Biblia. Cuando no nos importa la manera de pensar de Dios, decimos, el hombre desciende del mono. O unos por allá dijeron que había monos que eran como hombres y entonces salió la descendencia del mono, del hombre. Bueno, esa teoría que hay. Y entonces la gente dice, es que eso es lo que, así es, el hombre desciende del mono. Eso significa que la manera de pensar es del hombre. Miren, hay personas que tienen problemas y que tienen dificultades y piensan como los hombres y entonces están pasando por una enfermedad, por una angustia, por una desesperación y le dicen, usted no sabe, pero yo le voy a decir, allá en el pueblo de Santa Rosa hay unos brujos que con solo mirarle los ojos, que con solo mirarle las manos descubren cuál es la enfermedad que usted tiene y lo puede curar. Esa es la manera de pensar de los hombres. Ahora, si usted lee la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículo 19, usted va a leer que la palabra de Dios dice, los brujos no van para el cielo y los brujitos que practican la brujería tampoco. San Pedro hoy nos muestra que la manera de pensar del ser humano es quitar el sufrimiento. Que la manera de pensar del ser humano es ahogar las penas. Y cuando Jesús le dijo, tengo que sufrir, le dijo, no vaya a sufrir. Y entonces ahí donde el cristiano agarra y se coloca al frente del alcohol y dice, el mundo y los hombres enseñan que hay que tomar miche, hay que fumar, hay que drogarse, hay que practicar el vicio para ahogar las penas. La palabra de Dios me enseña que los borrachos no van para el baile, que no van para el cielo. Y entonces, si yo tengo una manera de pensar como Dios, yo quito el licor y quito el vicio y pienso como Dios piensa. La mujer que es peleona, ustedes no, mujeres, otras que no escuchan el evangelio. La mujer que es peleona, ¿qué es lo que está enseñando el mundo hoy día? Que pueden existir mujeres tóxicas, que pueden existir mujeres peleonas, que pueden existir mujeres celosas. Eso lo enseña el mundo. La palabra de Dios enseña cómo debe ser la educación de la mujer y cómo debe comportarse. Por ejemplo, en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, para las mujeres con cariño, para que tengan una manera de pensar no como el mundo, sino como Dios piensa. Que su elegancia no sea el adorno exterior. Primera de Pedro 3:3 para las mujeres. Consistente en peinados rebuscados, alhajas de oro y vestidos lujosos, sino en la actitud interior del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno. Esto es lo que vale ante Dios. Y entonces lo que el mundo está enseñando es que hayan celos, que sean peleonas, tóxicas, y la palabra de Dios quiere que sean dulces, amables con sus esposos. Oye, la palabra de Dios enseña que ustedes y yo debemos tener una manera de pensar como Dios manda, no como el mundo manda. Igual con el hombre. El hombre que dice, padre, no soporto a mi mujer, no me la aguanto, ya le tomé la pastilla, aguante, ya me la tomé, padre, y la de soporte también, aguante y soporte, y no, ya no sé qué hacer. Primera de Corintios 13. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios enseña del amor? El amor es paciente, el amor es servicial, no se engríe, no se irrite, perdona sin límite. Léalo, hombre, para que usted se dé cuenta la manera de pensar de Dios. ¿Cuál es el reclamo que Jesús le hace a Pedro? Tu manera de pensar es como la de los hombres. ¿Y cómo piensan los hombres? El que a hierro mata, a hierro muere. Si a mí me lo hicieron, yo lo hago. Si a mí me hicieron daño, yo también lo hago. Si a mí me insultaron, yo también. Ojo por ojo y diente por diente. Eso no es lo que Dios quiere. Jesucristo nos enseñó la ley del amor, donde ustedes y yo podamos respetar y amar al prójimo. Y entonces el Señor hoy nos hace una corrección. La manera de pensar de los seres humanos es como la de los seres humanos. Pero ¿por qué el ser humano no puede pensar como Dios manda? Sencillo, porque no lee la palabra de Dios, porque no lee la Biblia. Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Hoy día dice el mundo que vivan en concubinato, que no haya matrimonios,
el que se casa, es que el que se casa tiene más problemas. Entonces yo conozco muchas parejas que viven felices sin haberse casado, arrejuntados. Esa es la manera de pensar del mundo. Si usted lee Mateo capítulo 19, versículo 11, Dios creó al hombre y la mujer, los bendijo, creó el sacramento del matrimonio. Los que piensan como Dios se casan, los que piensan como los hombres no se casan. Y así en la vida cotidiana, en cualquier circunstancia, la manera de pensar de los hombres son robos, la manera de pensar de los hombres son mentiras, la manera de pensar de los hombres son asesinatos, la manera de pensar de los hombres es sexo desenfrenado, es alcohol, la manera de pensar de los hombres es corrupción, la manera de pensar de los hombres está lejos a la manera de pensar de Dios. Y Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, te quiero mucho, pero te apartas de mí, Satanás. Porque esa manera de pensar es de hombres, no es de Dios. Esa manera de pensar no es la que Dios quiere, no es la que Dios nos invita, no es a la que el Señor nos llama. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que se renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El que quiera venir conmigo debe renunciarse a sí mismo, renunciar a sus caprichos, renunciar a sus deseos, renunciar a aquellas cosas que le están haciendo daño, que según el mundo son permitidas, pero según la palabra de Dios hay que renunciar. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Y termina Jesús diciendo, oigan, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a cambio para recobrarla? ¿Qué podrá dar a cambio para recobrarla? A ver, ¿de qué le sirve a usted, de qué me sirve a mí ganar el mundo entero? Dice Jesucristo, si vamos a perder la vida. Si usted está detrás de la alegría, del libertinaje, si usted está detrás del mundo de fantasías, del mundo de aquello que dice la fortuna y el dinero es el Dios más grande, porque cuando yo tengo fortuna y dinero puedo hacer lo que me venga en gana, y se olvida del Dios del cielo, y se olvida de Dios, del Dios verdadero, dice el Señor, ¿de qué te sirve ganar el mundo, tener casas, tener mansiones, tener propiedades, tener dinero? Todo eso se va a quedar. Y el Papa dijo, no han encontrado nunca un muertico con mudanza. Todo se queda para la otra persona, para otras personas. Luchó, se esforzó ganando el mundo, se lo ganó. ¿Pero de qué le sirvió si usted se murió? ¿Y eso no le sirve en la otra vida? Nada de eso nos vamos a llevar. Y entonces donde la palabra de Dios dice, la manera de pensar de los hombres es contradictoria a la manera de pensar de Dios. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque tu manera de pensar es como la de los hombres. Que hoy la palabra de Dios nos dé una enseñanza grande. Que hoy la palabra de Dios nos dé una lección. Ustedes y yo estamos acostumbrados a pensar como seres de la tierra, pero nunca nos ha importado pensar como Dios piensa, actuar como Dios actúa. Vamos a comenzar el mes de la Biblia. Vamos a comenzar el mes de las Sagradas Escrituras. Que ustedes y yo podamos empezar a leer la palabra de Dios. Que ustedes y yo podamos empezar a ver lo que Dios dice para pensar como Dios piensa. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.